Ubicada a orillas del río Rin, Colonia, cuarta ciudad más grande de Alemania, detrás de Berlín, Hamburgo y Múnich. Madurando a través del tiempo y ganando y perdiendo batallas, fue fundada como pueblo romano. También fue parte del Reino de Francia por Napoleón y por último adherida al Imperio Germánico por el Kaiser Wilhelm. Reina, la Catedral de Colonia, Patrimonio de la Humanidad, con más de 2000 años de historia y último periodo de 650 años de construcción para lograr su imagen actual es lo más. Su reliquia más preciada y resguardada, los restos de los Reyes Magos. Beneficiado siempre por su excelente ubicación en el río Rin, ubicándose a la mitad de la ruta comercial este-oeste y siendo parte de la Liga Hanseática del Norte, Colonia. Contaba con el acueducto Eiffel del Imperio Romano, que hacía parada en Colonia en sus más de 130 kilómetros de longitud. En el año 860, arribando por medio de sus dragcars, Colonia fue saqueado por los vikingos por primera vez. 3 veces más fue saqueada por ellos y finalmente, cobrando un impuesto llamado Danegeld, abandonaron Colonia. Logró ser la ciudad más grande de Alemania durante la época medieval, con 40.000 habitantes y bordeada por sus murallas con 12 puertas, 52 torres de defensa y 22 fuertes, igualando en la misma época a la muralla del rey Felipe II de Francia en París. Tras 300 años de ciudad imperial libre, pasó en 1794 a manos de las tropas francesas durante las guerras napoleónicas. Fue parte de Roer, Francia, otorgándole el nombre de arrondissement de Cologne. Tras el Congreso de Viena, Colonia se adhirió a la Confederación Germánica. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió ataques aéreos en varias ocasiones en 1940, 1942 y en 1943 su último ataque aéreo, que duró 24 horas seguidas. Por la noche la Royal Air Force y durante el día por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos, dejando destruida al 90% la ciudad. La población de 700.000 personas en 1939 se redujo a 490.000 al final de la guerra en 1945. En 1959 logró el título de Millionenstadt, detrás de Berlín, Hamburgo y Múnich, ciudad con 1 millón de habitantes, y quitándole hoy en día el poder a la capital, fundada en el año 38 a.C., Düsseldorf, en el estado federal de Renania del Norte, es sede del carnaval más espectacular de Alemania y de las discográficas, editoriales y canales de televisión más importantes del país. Kennedy Ufer, con sus escalinatas y miradores, contemplando el día a día de la ciudad, logra dotar a la ciudad de un espacio público totalmente idóneo para disfrutar el río Rin. Él te dirige al Kohn Triangle. Con sus 104 metros de altura, logra ser el segundo edificio más alto de Colonia desde el 2006. Su mirador es un gran atractivo turístico, teniendo entre sus cifras más de 600.000 personas que lo han visitado, gozando de una espectacular vista al Rin y a la catedral. Hohenzollernbrücke, puente construido en 1907 y desde esa fecha hasta hoy en día, con sus más de 1.200 trenes por día, es el puente ferroviario más concurrido en Alemania. Su eje constructivo principal tuvo que alinearse al eje de la catedral, logrando así una gran armonía visual. Rheingarten, parque que va desde el Hohenzollernbrücke al Deutzer Brücke, pasando por el Fischmarkt. Es una zona para tomar un paseo marítimo con toda la cultura, gastronomía y sobre todo fiesta que ofrecen los bares y restaurantes en el Rheingarten. Malzmühle, cervecería de tradición familiar con 150 años, es la segunda cervecería más antigua y que aún produce su cerveza en su ubicación original. Gaffelkolsch, en 1908 los hermanos Becker tomaron el mando de una cervecería convirtiéndola también en posada y cambiaron el nombre a Kölner Gaffel a Indegafel. El nombre deriva de los Gaffels de Colonia, que en 1396 eran el brazo político de los gremios y comerciantes en Colonia. Hoy en día es la cervecería más famosa y grande de Colonia. Peters Brauhaus, cervecería más antigua de Colonia, fundada en 1544, con su ubicación en el corazón de Colonia, logra ser uno de los puntos favoritos de encuentro entre los residentes. Hohe Straße es la calle más peatonal y comercial del centro de Colonia y ocupa el puesto 14 en las calles comerciales más frecuentadas de Alemania. Su origen, el de Cumanus Maximus de las ciudades romanas, eje norte-sur, albergó en sus edificios una quinta parte de la población de la ciudad en la Edad Media. En 1890 se abrió una de las primeras tiendas en Alemania que distribuía los primeros cigarros de La Habana al mercado europeo. Contó con grandes almacenes de ropa, monasterios, iglesias, teatros, cines y restaurantes. Actualmente es sede del carnaval más famoso de Alemania desde el siglo XVII. La Dom, catedral gótica con más de 800 años de construcción y con 160 metros de altura, da imagen al skyline de la ciudad. Fue en su tiempo, durante 10 años, el edificio más alto del mundo. Finalmente, el Kaiser Wilhelm fue quien terminó la catedral en 1880. Tras la Segunda Guerra Mundial, la estructura de la catedral se mantuvo intacta, sin embargo, el 50% de los vitrales, debido a la vibración de los bombardeos, fueron destruidos. Se construyó con 3 tipos de piedras distintas, una de ellas muy sensible al cambio climático y a las palomas, la cual debe darle constante mantenimiento.
mientras que otra ennegrece considerablemente con el paso del tiempo. Ahora, Düsseldorf, capital del estado, el cual domina Colonia. Data del siglo XII. La fundación de la ciudad y la lucha de sus campesinos contra el arzobispo de Colonia en la batalla de Boringen inicia la rivalidad entre Colonia y Düsseldorf. Con tan solo 600.000 habitantes, sigue siendo el centro económico de Alemania Occidental. Su nombre deriva de un pequeño río llamado Düssel que se unía al Rin. En el siglo XIV, el Kaiser Wilhelm decidió poner la corona y el poder del imperio aquí. La ciudad apareció en el mapa tras las guerras napoleónicas, logrando su gran impulso mundial durante la Revolución Industrial, y tras la Segunda Guerra Mundial solo quedaron escombros de ella. Cuenta con la Escuela de Bellas Artes más antigua de Alemania del año 1773. 1805, Napoleón crea Düsseldorf, el Ducado de Berg, y tras el Congreso de Viena, Düsseldorf pasó al Imperio Germánico. Tras la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron 250 judíos de los 5.000 que habitaban, y la ciudad quedó destrozada tras los bombardeos de los aliados. La ciudad ha sabido resurgir como un fénix, de ser el puerto más importante y dejarle el puesto a Colonia, de ser una ciudad industrial a morir tras ello, hoy en día es una de las ciudades de servicios con 3.000 empresas internacionales. Considerada la ciudad más cosmopolita de Alemania y con el jardín japonés más hermoso de Europa, destaca su artística calle comercial Königsallee. Cuenta con la barra de bar más larga de Europa, con 360 bares ligados. Su cerveza, toda una atracción de la ciudad, llamada Altbier, en contraste con su cerveza rival, la clara Kolschbier de Colonia. La parte moderna, el nuevo Stolzhof, cuenta con 3 titanes arquitectónicos de Frank Gehry, logrando poner en la mira mundial a Düsseldorf desde 1998 y convirtiéndose en un hito para la ciudad. Con un límite de 50 metros de altura en los edificios y sin un límite de curvaturas, logran ser el movimiento perfecto para el nuevo Düsseldorf. En un anterior concurso fue Zaha Hadid la ganadora de él, sin embargo al final todo llega para quien debe ser, y Düsseldorf sin duda es un Gehry.